sin etiquetas, sin latitudes, así la música que pulsa en tu cuadrante. Andemos, escuchemos Itinerante. Hola, ¿cómo están, amigos? Ya estamos en esta sesión de Itinerante, en estos lunes ya de costumbre de presentarnos, estar aquí con todos ustedes. ¿Qué tal su semana? Esperando que todo haya salido bien en cuanto a todo, ¿no? Su trabajo, su familia, su gente, la idea de la salud, ¿no? Que es un privilegio en la actualidad. Entonces, a todas las personas que nos estén escuchando, pues les mando un gran abrazo y saber que hay que cuidarse, ¿no? La prevención siempre ayuda también. La salud es bien importante para tener una vida digna, ¿no? De eso vamos a hablar al rato, de la dignidad, pero también tiene que ver con la gentrificación. O sea, hay mucho de qué hablar al respecto. ¿Cuál sería la diferencia entre dignidad y soberbia? Justo armando este programa y teniendo este tema de la dignidad, justo con la idea de la gentrificación, ahora que hubo esta marcha en Tlalpan, me llamó la atención que de repente tenemos esta idea de la soberbia con la dignidad, que podían ir mezcladas o podíamos entender que podía ser algo similar, cuando realmente no lo es, ¿no? Entonces, siento que podría ser algo interesante, ¿no? También te hablaremos de este asunto de Coldplay, ¿no? Del CEO, Byron, y todo lo que sucedió alrededor. Pues hay muchas aristas de qué hablar al respecto, ¿no? Y aparte es un tema de tendencia donde seguramente todos ustedes estuvieron, pues no al pendiente, pero sí les sucedió de que vieron memes, en algún punto de las conversaciones salió al tema, ¿no? Entonces, sí resultó bastante, pues ríspido, ¿no? Y raro, o sea, como que ahora las redes sociales en esta idea de juzgar se establecen desde un punto y pueden, pues generar cosas tan impresionantes alrededor del mundo. Sí estuvo de locura. Y hay otros temas por ahí, ¿no? Que justo hablaremos al respecto. Y bueno, el tema central, diría yo, de lo que es este programa sería fui a visitar el Palacio de Iturbide aquí al centro de la Ciudad de México, y hay una exposición de Miguel Covarrubias, un artista plástico mexicano que me llama mucha atención porque es un tipo outsider en su momento, ¿no? De todo este movimiento muralista, de estos grandes artistas del principios de siglo, ¿no? Del siglo pasado. Y él fue, pues no parte de, pero estuvo ahí presente e hizo cosas bastante interesantes afuera de este mundo muralista mexicano o de artistas plásticos, que también es bien importante, ¿no? Entonces, sí, tenemos su programa por completo. Un aplauso, ¿sí? Aplausos. Sí, entonces, bueno, comencemos con esta sensación de los temas, ¿no? De Byron, por ejemplo. Vamos con esto de Byron. Fíjense, aquí lo tengo yo. Dice Andy Byron. Hubo un concierto de Coldplay, ¿no? Lo que arrancó una noche normal, podemos decir, de concierto. Estaban, pues todos, se veía que estaban contentos allá en Estados Unidos. Y de repente la cámara, las cámaras de repente están buscando parejas. No sé si bueno, aquí en México lo están haciendo últimamente en el béisbol. En el fútbol creo que como no hay una pantalla enorme dentro del estadio, esto casi no se estila, pero en el béisbol veo que lo están haciendo aquí en nuestro país. Y en Estados Unidos es algo muy común, ¿no? En que en el hockey, en el básquet, en el béisbol, en el fútbol americano, las cámaras de la producción del estadio vaya buscando personajes que se parezcan a actores o personalidades públicas, ¿no? Y también a veces a parejas. Entonces le llaman el kiss cam, ¿no? Y en este concierto de Coldplay, de repente pues aparece una pareja en la pantalla, todos pensando que pudieran estar, pues sí estaban muy románticos ante el recital de Coldplay, y cuando nos damos cuenta ellos se sorprenden. La mujer se hace a un lado, el tipo se esconde literal, se sale de la pantalla, se pone abajo del público, estaban como en un tipo de pasillos, estaban parados, ¿no? Entonces la mujer se voltea, se tapa el rostro, y pues Chris Martin establece o son muy tímidos o tienen un affair, ¿no? Entonces, a partir de eso, el internet se volvió loco. Alguien lo subió a las redes sociales casi en tiempo real
Y cuando nos dimos cuenta, todo el mundo estábamos dando o viendo este momento que sí llamó la atención e irrumpió con todo, ¿no? O sea, como que todo el mundo lo empezó a compartir. Se empezaron a preguntar quiénes eran, ¿no? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué se escondían, no? Entonces, esta circunstancia, pues, dio a pie a que, pues sí, fue un affair donde estaba el CEO de una empresa que se llama Astronomer allá en Estados Unidos. Y justo a partir de todo esto fue que Sape Andy Byron, que es este CEO de Astronomer, bueno, ya no es CEO, no sé si renunció o lo despidieron. Creo que lo despidieron, porque sí hicieron una investigación al respecto, ¿no? En la empresa. Entonces, bueno, ok, sucede el momento. Lo suben a redes sociales. La gente se empieza a preguntar. Todo el mundo da cuenta de que es Andy Byron y la mujer de recursos humanos dentro de la empresa. Entonces se empieza a ver los dimes y diretes, si estaban casados o no ellos, si estaban divorciados, separados. Todo el mundo se enteró de que ellos estaban casados pero con otras personas, ambos. Entonces era una doble infidelidad. Que pues ya de entrada, pues ya, aunque sea uno, ¿no? Pero bueno. Entonces empiezan los cuestionamientos, ¿no? Primero él menciona, fíjense, Sape también otra vez. Sape Andy Byron. Fíjense, dice, establece, voy a demandar a Coldplay y voy a demandar al estadio y a toda la producción, ya que invadieron mi privacidad. O sea, fue un momento íntimo donde yo estaba compartiendo bastante bien, sin importarme mucho lo que estaba sucediendo, y cuando me doy cuenta, me privaron, ¿no? Bueno, no me privaron, allanaron mi intimidad, ¿no? Entonces puede que tenga razón en esta sensación de haberse sentido invadido, ¿no? De su intimidad. Pero, pues justo le menciono, bueno, es que en los conciertos o en los espectáculos comúnmente pues están buscando este tipo de parejas y sucede, ¿no? De eso no tiene culpa la producción, o sea, de la infidelidad no tiene la culpa la producción y tampoco tiene la culpa Coldplay, ¿no? O sea, es como que, güey, ¿cómo? Porque o sea, es un tipo narcisista, ¿no? De entrada, porque es como de, no, yo no tengo la culpa la tienen ellos. ¿Cómo, güey? O sea, primero el hecho, o sea, no es que empezaron ahí la relación, ¿no? Pero seguramente la empezaron antes y ya ese acto de tomar una decisión de ser infiel, pues ya es, ¿no? Marca una diferencia. Yo aquí no estoy para juzgar a Andy Byron. Me llamó la atención su actitud de la defensiva, estableciéndose narcisista, de decir yo no tuve la culpa. No, o sea, que es ser responsable, ¿no? De tus decisiones, mi chavo. De entrada, ¿no? O sea, ¿qué va? O sea, ¿qué pedo, güey? ¿Qué? ¿Cómo? Y echarle la culpa a la producción, ¿no? O sea, es como decir, bueno, es que no hubiera sucedido si no me toma la cámara, ¿no? Y no salgo en redes sociales y no... Güey, sí, pero aún así, la decisión de tú ir ahí a ese concierto, pues ya marca una diferencia. Y desde antes empezar una relación dentro de una situación donde tú estás casado, ¿no? Y empiezan a hablar toda la discusión y todo el debate y nos damos cuenta que también tiene que ver un asunto de poder, ¿no? Porque él siendo CEO de esta empresa, pues puede tomar cierta ventaja, ¿no? De tomar las relaciones y andar con el que él quiera. ¿Por qué? Porque él es el CEO, ¿no? Y a partir de eso, pues en este caso las mujeres, ella de recursos humanos, puede ser que sí le guste, pero esta idea de estar con el CEO, pues ya marca una diferencia en una situación también de poder, ¿no? Entonces, siempre entra este debate. Primero, de ser infiel. Y dos, dentro de una empresa, ¿no? Y en la empresa, cómo puedes configurar, ¿no? Tus situaciones de poder y colocarte. De ser, en este caso, directora de recursos humanos, ya siendo la pareja del CEO, ¿no? Entonces, como que te establecen ciertos puntos. Y en donde entra poder juzgar, ¿no? Establecerse. Es como es como un Game of Thrones. Donde entra el drama, ¿no? El juego de poder. Que nos encanta a los seres humanos, ¿no? Siempre estar en estas circunstancias de
ubicarnos en estos lugares, ¿no? De tomar decisiones de yo puedo, yo lo hago, yo lo decido, ¿no? Y no importa las consecuencias. Se ve que este tipo no está acostumbrado a tener consecuencias. Y en este caso, pues le vino el mundo encima. O sea, llega a tal grado de esta circunstancia que pues deciden que los dos ya no estén trabajando ahí por cuestiones de intereses, ¿no? Y pues todas las redes sociales se volvieron locos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, en los partidos de béisbol, pues estaban haciendo, ya no es la Kiss Cam, es la Coldplay Cam. Entonces cada vez que aparecían las parejas o bromistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aparecían hombres, ¿no? Dentro y se abrazaban unos con otros y aparecía la Coldplay Cam. Y dos tipos abrazándose, se tapan, se corren, se esconden, ¿no? Entonces ya se volvió pues un chiste, ¿no? Dentro de toda la cultura que ya podían tener en los estadios, dentro de la Kiss Cam, de los personajes que se parecen, ahora está también ya esta circunstancia del Coldplay Cam, donde todos juegan a ser infieles, ¿no? Me da risa, pero no sé si lo sea, pero ya es culturalmente un meme, ya sucedió. Y seguramente en esta idea del Coldplay Cam podrá durar años. No sé si el meme como tal, no, porque pues sí, o sea, sucedió y redes sociales se volvieron locas. Pero bueno, eso es de llamar la atención. No estoy aquí para juzgar a nadie, pero sí establezco un punto de decir, tomaste una decisión, hay que hacerse responsable en todo sentido, ¿no? Desde el principio hasta ese punto de locura a nivel mundial. Y claro que tiene que repercutir en este caso con tu trabajo, porque aparte tiene que ver con tu trabajo, ¿no? Entonces, pues sí. Ay, bueno, así la vida, así la gente. Y justo ahorita estaba pensando que lo que está sucediendo aquí en el partido de Morena, ¿no? En esta circunstancia con Adán Augusto, el sentirse también parte del escrutinio público, ¿no? O sea, como que hay gente que piensa que nunca le va a pasar nada. A pesar de que pudiera ser algo que sea indigno, con falta de respeto a los demás, en un acto de corrupción, en un caso de infidelidad, ¿no? O sea, como que a veces pensamos que no somos pues partícipes de esos juegos, ¿no? No sé. O sea, como que me llama la atención en que uno pueda tomar la decisión de manera tan cínica pensando que no te va a pasar nada, ¿no? Y en el caso de Adán Augusto, pues tiene que ver con la política, tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con la violencia sistemática en nuestro país a través del narcotráfico, ¿no? O sea, hay tantos factores que él podría pensar que no, pues no, o sea, hace todavía que sea un mes pensaba que no le iba a pasar nada. Y ahora lo vi en el Consejo Nacional del Partido de Morena, los ojos desencajados, la mirada hacia abajo, o sea, sí le pasó. Y es que te colocas, le pasó a Andy Byron también ahora ahí en la empresa Astronomer, ¿no? O sea, estaba súper colocado y de repente cuando ya viene el escrutinio público, ¡zas! O sea, sí se puede, sí puede, ¿no? Esta sensación de la culpabilidad, el juzgar desde el público, desde la gente, lo social, ¿no? O sea, es como que qué complicado que sea a estas magnitudes, ¿no? También, o sea, como decir, bueno, ok, estamos siendo cínicos, pero ¿a qué grado, no? O sea, ¿cómo tienes que llegar a esos puntos para que te des cuenta de que lo estás haciendo mal o que no estás haciendo algo correcto? ¿Por qué tienes que llegar a ese punto, a ese límite, no? Y tiene que ver con el ego, tiene que ver con el narciso, ¿no? Tiene que ver con tantos factores que de repente tenemos ahí alrededor y no nos damos cuenta. Entonces dices, bueno, güey, pues te tienen que llegar a ese punto, ¿no? A ese nivel tan alto al que llegaste para decir, claro, es que lo que hice no estaba bien. No era correcto, ¿no? Sí. Entonces, cuando estaba viendo lo de Byron, el CEO de Astronomer, con todo su caso, de pronto dije, claro, es que Adán Augusto pues llegó a un punto, digo, sin ser infiel ni demás, pero ya está en el escrutinio público, la gente ya menciona, ¿no? Ya establece, ya entraron el fiscal federal, ¿no? Seguramente habló la presidenta con él de una manera mucho más franca y clara y estableciendo puntos importantes, ¿no?
está fuerte, sin duda. Sí tiene que ver con un drama también. Los Juegos de Tronos, en donde siempre queremos involucrarnos de alguna manera y ver que pues toda decisión tiene una consecuencia, ¿no? Y más que tener cuidado es tener respeto, ¿no?, hacia los demás y tratar de ser lo menos violento, ¿no?, con terceros. De repente es complicado. El ser humano es muy complicado, ¿no? Entonces esta idea de, hoy bueno, es que si yo no lo hago, no, alguien más lo va a hacer, ¿no? Bueno, y lo voy a hacer yo porque alguien más. Yo tengo la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y en caso de Byron, en el caso de Adán Augusto, pues los dos tomaron la decisión de decir, bueno, va, me rifo, pero hay consecuencias, ¿no? Exacto. Hay una consecuencia y a partir de eso, pues tienes que asumir la responsabilidad. En este punto, cuando hay un escrutinio público y un juicio, ¿no? Entonces, pues sí, digo, es algo que no se le desea a nadie, pero es, ¿no? Y ahora las redes sociales llevan estos puntos al límite, ¿no? Entonces de repente sí es como de, ay, pues hay que tener cuidado. Los aplausos es para la gente que de repente dice, bueno, es que soy demasiado buena persona, no, yo no hago ese tipo de cosas. Bueno, no, pero siempre tenemos la oportunidad de, ¿no? Entonces, pues cada quien, o sea, cada quien su circunstancia, cada quien su momento. Yo por eso ya no juzgo, porque como he estado en esos puntos de tomar decisiones, de repente ya no puedo yo decir, bueno, es que es bueno o malo. O sea, yo he estado en ese punto, digo, bueno, yo no quiero, ¿no? O si quiero. Y claro que he tenido consecuencias y también no las he tenido por lo mismo, ¿no? O sea, es como que digo, claro, prevenir, llegar a esos puntos de sí mismo y de no tener estómago, ¿no? Y caminar entre la miasma. Que mucha gente pues no tiene situación con eso. En el caso de Byron, repito, y en el caso de Augusto, pero así como ellos, hay muchos, ¿no? Entonces, y diríamos que así es el sistema. Así es, está dicho, predicho, ¿no? Y tenemos que hacerlo así. Pues sí, güey, pero tienes la decisión de hacerlo o no hacerlo. Oye, pero es que si no lo hago me va a costar más trabajo llegar a un punto. Pues sí, güey, pero pues ya sabes cómo está el sistema, tú tomas la decisión, ¿no? Pero tampoco tirarse del lado de la víctima. Es que como yo no lo hice, no he podido. No, güey. Hay día al día hay que construirlo, hacerlo, rehacerlo. O sea, como que tampoco es que como colocarse y decir, ay, no, es que no, como no pude y como yo no fui corrupto, pues no puedo hacerlo. No, güey. O sea, hay formas de construcción. No todos tienen la misma oportunidad tampoco. Pues no. En este caso podemos decir que el señor Byron es un privilegiado y en el caso también de Adán Augusto, ¿sí? Son gente con privilegios que a partir de eso toman decisiones y no todos pueden tener privilegios y no pueden todos tomar decisiones, ¿no? La decisión es sobrevivir del día a día a veces. Entonces es como, pues, oye. Y eso, pues, o sea, me llama mucha atención y bueno, creo que podemos empezar ahí la conversación. La gente que quiera hablar al respecto, pues les repito, están los chats, tanto en Spotify como en YouTube. También lo pueden hacer en redes sociales a través de ex Twitter. Pueden buscarme como Andrés-Villela. Estamos ahí para abrir la conversación. Y así en todos. Estoy en Threads, estoy en Blue Sky, estoy en TikTok. Entonces, pues, denos una vuelta por mis redes. También estoy en Andrés Villela Elizondo Facebook, donde pueden darse una vuelta. Ahí pongo muchos memes. No puse nada de Coldplay. Creo que solamente mandé uno. Donde prefiero que me cachen siendo infiel a que me cachen siendo fan de Coldplay. Pero bueno, y eso con mis amigos rockeros y demás, ¿no? O sea, es como que Coldplay no es propiamente una banda para... Bueno, en mi caso, en nuestro caso, por ejemplo, los amigos que nos conocemos y demás, pues no iríamos a un concierto de Coldplay de entrada, ¿no? Y a los conciertos que vamos comúnmente no hay Kiss Cam, ¿no? Entonces, no hay Kiss Cam. Sí, no. Entonces, eso.
pues tengan cuidado, señores, si toman sus decisiones con respecto a llevar cierta ventaja a partir del privilegio y del poder, pues hay que saber que eso lleva ciertas responsabilidades y consecuencias, ¿no? O sea, no es tan fácil, no es como que no importa, no es como que no sucede nada. Hay que tener también cuidado, bueno, pues no cuidado, sino saberse que estás en una zona de riesgo, ¿no? Y comúnmente cuando tomas esas zonas de riesgo, pues sí te puedes colocar en el poder y saber que puedes tener menos riesgo por eso, pero pues toda decisión tiene su consecuencia. Así es. Entonces, bueno, ya para ir concluyendo este tema de tendencia en estos últimos días. Y bueno, no vamos a comenzar con la siguiente conversación, ya que vamos a ir a la siguiente canción, pero pues sí establecer que en este caso, en el siguiente bloque vamos a hablar al respecto de la gentrificación, la dignidad y de esta visita a Covarrubias. Entonces, no se despeguen de donde estén. Les agradezco mucho también. No empecé agradeciendo. Lo hago. Ya que pues toda la gente que está escuchando seguramente está en su celular. Y en su celular puede estar que estén en la oficina y están ocupando el Wi-Fi. Pues también les agradezco, ¿por qué no? Pero si están en la calle, pues son sus datos, ¿no? Entonces, a toda la gente que me esté escuchando en su celular con sus datos, les agradezco, no tienen una idea. Ya iba el programa, iba el proyecto, veo que las estadísticas se están equilibrando, de repente un programa fue muy escuchado, de repente otro no fue tanto, pero ahora ya hay un equilibrio. Entonces eso quiere decir que ya las personas no regresan por el invitado o la invitada, en este caso ya regresan por el programa en sí, ¿no? Como que les está agradando esta sensación de itinerar, de reconocer ciertos lugares. El Monumento a la Revolución le fue bastante bien, le ha ido bien, a todos los demás también. Pero con respecto a las visitas generales, de repente me llama la atención, dije, ay, qué bueno. O sea, no había esta circunstancia, un invitado fuerte, interesante, ¿no? Entonces eso ayuda a saber que estamos haciendo bien la chamba aquí en Itinerante Podcast, un servidor en esta producción que realizamos, puedo decir, pues de manera solista, ¿no? Con la gestión de invitados, la producción, la grabación, todo es a partir de un servidor. Entonces por eso también les agradecería mucho si ustedes les nace, ahorita en este momento voy a pasar el sombrero para que vayan ustedes a PayPal y a Mercado Pago y puedan hacer unas donaciones para pues, apoyar el proyecto Itinerante, ya que es un proyecto que no tiene patrocinador detrás, tampoco tiene una empresa, tampoco tiene una estación, aunque sea digital. Lo hacemos todos con todo lo hago yo con mis propias manos, les repito, en la gestión de producción, la gestión de difusión. Entonces eso lleva un trabajo, y si les gusta este proyecto, pues estaría buenazo que apoyaran a partir de donativos pequeños. Tampoco estoy pidiendo que, así que literal, estoy pasando el sombrero en este momento para que ustedes vayan a estos enlaces están en mi página web. Pueden entrar ahí a andresvillela.com, van a ver ahí el player y en la parte de abajo aparece el logo de Mercado y de PayPal, le dan clic y ahí en ese momento pueden donar, ¿no? Y también se pueden meter a andresvillela.com/itinerante y también aparece ahí estas formas de pago. Entonces les podría agradecer desde ese punto. Y pues si quieren, bueno, pónganme su nombre y lo agregué aquí extensivo, ¿no? Al público, toda la gente que está apoyando este proyecto de autogestión independiente, autónomo, llamado Itinerante, a través de un servidor, Andrés Villela, que les agradece en verdad el que estén siquiera escuchando. Y otra forma de apoyar también sería darle follow al proyecto en todas sus presentaciones. Entonces, pues vamos con la siguiente canción. Esto es de una banda de jazz, porque dije, bueno, ¿de qué iría, no? El soundtrack. Y siento que un jazzecito podrá acompañarnos bien. Hay un avión pasando muy cerca. Comúnmente esto no pasa. O sea, no se escuchan nunca tan cerca, pero bueno, ahorita pasó y le da esta sensación, ¿no? De itinerancia en los viajes. ¿Por qué no? Yo soy Andrés Villela, no se vayan, esto es Gogo Penguin en vivo. Regresamos aquí para seguir platicando con todos ustedes. No se vayan. Itinerante.
itinerante. Ok, estamos acá de regreso después de haber escuchado esta canción de los señores de Go Penguin, un jazzecito en vivo. Está bastante pues con flow, ¿no? Para esta sensación de lunes y en esta idea de hablar de en este caso, por ejemplo, de Miguel Covarrubias, ¿no? Ahí en el Palacio Palacete de Iturbide. Tengo mis opiniones al respecto de este Palacio de Iturbide, que es el Palacio de Cultura de Banamex. Banamex en su momento tuvo estas instalaciones, las compró y fueron parte de sus corporativos, ¿no? Creo que era el edificio principal donde estaba el CEO en su momento de Banamex. Entonces decidieron, pues, en la renovación y en todas estas circunstancias de ver las nuevas oficinas y demás, dejarlo y ponerlo como un tipo de museo donde pues la Fundación Cultural, en este caso de Banamex, lleva bien a cabo hacer exposiciones, ¿no? Entonces está bastante interesante. Primero, la idea de abrir estos espacios, en este caso en el centro histórico, en la calle de Madero, podrán encontrar el Palacio de Iturbide, y hay exposiciones que siempre hay exposiciones, ¿no? Ahí. Y esta en particular de Covarrubias me llamó la atención, que estaba caminando, tomando fotografías en el centro, para variar y no perder la costumbre, y me encontré con este palacio, a razón de consejos, y de repente por ahí me establecieron, ¿no? Como una alerta de: está Miguel Covarrubias en el Palacio de Iturbide, vete y date una vuelta. Propiamente no lo estaba buscando, pero cuando estaba yo en el centro, ya tomando fotografías, lo vi y dije: ay, bueno, voy a meter. Y aparte, entre semanas, si se puede, ustedes pueden ir, es gratis. Y bueno, o sea, estableciendo, en mi caso yo no pude porque no llegué en esas horas, pero por ejemplo, a partir de las 12, a las 2 y a las 4 de la tarde, hay visitas guiadas gratis entre semana. Y los domingos y sábados son de 2 a 30 del día. Entonces, vamos a hablar al respecto de Miguel Covarrubias, sobre todo, porque realmente es un personaje bastante interesante. Sí, la verdad es que sí. Me llamó mucho la atención que él nace en el año 1904 y su papá fue diplomático. Fue una de las personas más importantes en su momento para la política de nuestro país, siendo porfirista, pero también después de la revolución también participó dentro de la idea de, o sea, él no tuvo situación, ¿no? Con con su padre, ¿no? Entonces, siendo él de una clase acomodada, diríamos, en nuestro país, pues logró involucrarse. En este caso, por ejemplo, dice aquí, él nació el 22 de noviembre de 1904, también conocido como el Chamaco. Miguel Covarrubias fue un artista, caricaturista, antropólogo, cartógrafo, curador, ilustrador, escenógrafo y viajero, ¿no? Fue una de las figuras más polifacéticas de la historia cultural de este país, porque a partir de una formación autodidacta y empírica, fue autor de importantes estudios antropológicos y etnológicos. Hizo importantes aportaciones a la museología y pues también fue un funcionario al final de su vida como tal, ¿no? Entonces, su postura política fue de izquierda, ¿no? En sus libros manifestó su antifascismo y horror a la guerra, denunció el caciquismo y el reparto injusto de los recursos, pero él no era tan revolucionario nacionalista mexa, ¿no? O sea, él lo que fue, por ejemplo, él es de casi la misma generación que José Clemente Orozco, Diego Rivera y Alfaro Siqueiros. En sí, él fue el más joven de estos grandes muralistas y artistas plásticos de ese momento, y le decían por eso también el Chamaco, ¿no? Él no fue militante de este grupo, pero sí los conoció, ¿no? Entonces ahí me llama la atención que, siendo un artista plástico en ese momento importante o interesante, creciendo, no se involucrando con ellos de manera activista, pues, ¿no? Entonces ya desde ahí ya llama la atención. Él estudió en la Escuela Nacional Preparatoria en el Colegio San Ildefonso y dejó incompletos sus estudios para dedicarse a la caricatura, ¿no? Fíjense, desde los 14 años ya fue publicado. Él era un tipo talentoso, ¿no? Y se nota en esta exposición. Sí. Sí. Se nota en esta exposición donde van desde sus principios, hablando de
A mí me llamó mucho atención que él desde de temprana edad ya era un tipo con bastante talento, pero aparte sus dibujos tenían que ver con personajes bastante interesantes de nuestro país desde un punto de vista divertido. Nunca fue tan violento, tan dramático, tan serio como Orozco, por ejemplo, o Siqueiros, ¿no? No, nunca. Entonces de repente tú ves a Santa Ana, el doble cara, ¿no? A Benito Juárez, desde otro punto mucho más amable, y así tantos más personajes de esa época, ¿no? Pero lo que más me llama la atención es que los colores que él empezó a utilizar tienen que ver mucho con la fuerza de los colores del Istmo de Tehuantepec, ¿no? Él se lanzó al Istmo, y en ese momento hizo unas de sus pinturas, ilustraciones más importantes, sin duda, de su carrera en cuanto a lo nacional mexicano, porque pues sí tiene ahí, ay, perdón, me emocioné, tiene ahí bastante, por ejemplo, dice aquí, Tierra del Sol. Entre el 26 y el 42, Covarrubias realizó más de una decena de viajes al Istmo de Tehuantepec. Y pues su interés era etnológico, arqueológico, ¿no? Pero tiene unas obras, por ejemplo, aquí tengo el Huapango del año 42, está buenísimo. También está por aquí, fíjense, tengo otro. De atrás, hay uno que es de unas flores. No, está buenísimo. La verdad es que yo estaba impresionado todo el tipo de arte que tenía. Y repito, o sea, en un principio tenía una idea bastante interesante de lo que era lo social. Por ejemplo, aquí hay una obra que tengo a la mano que se llama El Hueso. Y aparece un tipo sentado, con un traje, está con una sombrilla, de un traje en color negro, y en su en donde se colocan los pines o algún adorno, está el logo del Partido Nacional Revolucionario, el PRI, antes de ser PRI, y hay un hueso al lado, hablando de las personas que entran a trabajar, ¿no? En ese dice, por ejemplo, aquí dice, el contenido de esta sección está determinado, bueno, hablando de una sección que se llama tipos populares, ¿no? Dice, en el contenido de esta sección, que está dentro de la obra y de esta presentación de la curaduría que hay en este palacete de Iturbide, me encanta decirlo así, de este grupo de obras sobresale la pintura El Hueso, protagonizada por un personaje rural de cuyo abrigo resalta un broche tricolor que exhibe su adhesión al partido oficial, fundado en 1999, un comentario mordaz relativo a la cultura política mexicana. Covarrubias pintó un hueso sobre el suelo para hacer alusión a un sistema que favorecía las filiaciones políticas por encima de las capacidades individuales. O sea, era más importante en ese momento el ser político y estar dentro de la política que su capacidad profesional, ¿no? Y pues todo sucede, ¿no? En la burocracia y demás. Entonces uno entra a este Palacio de Iturbide. A mí, cuando ya es Palacio de Iturbide, dices, bueno, monarquía, España, esta parte de la Nueva España, la transición al México independiente, pero queríamos que fuera monárquico. Y de repente, pues Iturbide entra en el cuadro y dice, ¿por qué no me hago mi palacio? Entonces dices, es como una gran casa. Para mí no es ni un palacio, ni es una casa, es un palacete, dirían, ¿no? Está enorme, está muy bien construido, la fachada es impresionante, o sea, no por eso le quito importancia, no, pero pues está, el Palacio Nacional es impresionante, la misma catedral, el Castillo de Chapultepec también, o sea, si tenemos referentes hay más, ¿no? Entonces este Palacio de Iturbide también tiene su importancia, pero creo y considero que no sé, entra en palacete, yo, Villela, necio. Bueno, uno entra, son muy amables todos los que están ahí. De repente lo único que hicieron que yo metía una instrucción, yo traía una tipo de maleta, como bolsa negra, donde llevo mi cámara fotográfica, y me hicieron que la pusiera al frente. O sea, no la podía llevar hacia atrás. O sea, no en la espalda, tenía que llevarla al pecho. Entonces así como que dije, ay, qué raro, pero bueno, era parte de las reglas. Yo cuando son así, las respeto al 200%, entonces bueno, eso. Y
Bueno, regresando a Covarrubias, él empieza a trabajar, por ejemplo, aquí mencionan al Fantoche, el Heraldo de México, el Universal Ilustrado, ¿no? Empieza a trabajar para los libros didácticos de la Secretaría de Educación Pública, también fue dibujante cartográfico para la Secretaría de Comunicaciones, ¿no? Y en algún punto se va a Estados Unidos, en el año 24 se instala en Nueva York, recibiendo el apoyo del poeta José Juan Tablada, quien lo contactó con el medio periodístico de aquellos lares. Conoció a lo que fue su esposa, se llamaba Rosa Rolando, y Adolfo Bess McGirt sería su compañero de departamento, y en esa primera instancia frecuentaría en Nueva York a Rufino Tamayo, fíjense, a Carlos Medina, Luis Cardosa y Carlos Chávez. Pero Rufino Tamayo pues ya es un referente, ¿no? Y él se empezó a codear con la élite neoyorquina. A él no le molestaba codearse con estos personajes de la élite y demás, gente del jet set, diríamos, ¿no? De Nueva York. Y tan es así que conoció a Frank Crowninshield, que fue y era el director de la revista Vanity Fair, ¿no? Y en enero del 1924, hace 100 años, fíjense, comenzó a publicar caricaturas e ilustraciones en la revista Vanity Fair, repito, lo cual lo consolidó a nivel mundial. Y sí, fíjense que yo de repente cuando estaba viendo su trabajo dije, este ya lo había visto, este también ya lo había visto, ya, o sea, como que yo ya, pero no sabía que era un mexicano. No, yo pensé que era un tipo gringo trabajando allá, lo normal, ¿no? Y no, era Miguel Covarrubias trabajando en el Vanity Fair, donde tiene estas ilustraciones de, por ejemplo, en su caso tiene muchos de jazz, de Nueva York en esa época, y también está unos que me llaman mucho la atención que tiene que ver con, por ejemplo, tiene uno de Ernest Hemingway como si fuera Tarzán, y hay uno que está buenísimo, que es de Sigmund Freud, que también es de sus más famosos. Dice aquí Sigmund Freud, dice, la obra se llama Entrevistas Imposibles, que es Sigmund Freud versus Jean Harlow, que era una de las actrices más importantes de aquella época. Esto lo dibujó en el año 35, ¿no? Entonces, pues sí, esa yo ya la había visto. Esa ilustración, bueno, ese dibujo, esa obra con Sigmund Freud ya la había visto yo en algún punto. La tenía como referente, sí. Y hay unas portadas del Vanity Fair donde aparece Baby Ruth, aparecen otros personajes importantes, ¿no? Me llama mucho atención de esta obra está Walt Disney, ¿no? En una arca con todos sus personajes, hablando de Mickey Mouse, de Goofy, ¿no? De Pluto, de Pato Donald y todos ellos en su arca. Dije, claro, la técnica es una técnica plástica fuerte, con muchos colores contrastantes, muy mexicano. Pero yo dije, Siqueiros y Rivera nunca habían dibujado esto. O sea, hablando de Covarrubias era mucho más pop, diría. Sí, era un tipo pop que no tenía ninguna bronca de pintar cualquier tipo de temas, pero sí era un tipo que le gustaba clavarse y ser investigador, ¿no? Entonces, en esa idea de ser investigador, y pues, por ejemplo, algo que demuestra la personalidad, por ejemplo, de Covarrubias en este caso, es su viaje de luna de miel a Bali en los años 20, 30. En ese momento, ¿quién decidía ir a Bali, no? Cuando era colonia holandesa, antes de ser comunista. Entonces sí es como de, güey, ¿estás bien? Güey, habiendo tantos lugares, ¿no? Pretenciosos, ¿no? O sea, ¿y te vas a Bali? ¿De qué va Bali, güey, no? Pero ahí en Bali se da cuenta él que, pues, o sea, él ya tenía una referencia del istmo, y llegando a Bali de repente empieza a escribir, a dibujar y a pintar cosas bien interesantes de la cultura de Bali, ¿no? Los bailes, los trajes típicos, que ya había hecho algo similar en Tehuantepec, en el istmo. Y yo creo que a partir de eso es que él tomó la decisión y establece de empezar a hacer cosas a los lugares donde iba, ¿no? Entonces tiene cosas de los japoneses, los trajes, que está bastante también interesante, y también empieza a hacer, uno de sus proyectos finales fue hacer un recorrido desde Norteamérica
pasando por Centroamérica y después a Sudamérica, donde les puso 3 nombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, decía que en Norteamérica sería el águila, la parte de México y Centroamérica sería el jaguar, y la parte de Sudamérica sería la serpiente, ¿no? Entonces él tenía como esta concepción y empezaba a hacer dibujos e investigaciones al respecto. Está bastante, o sea, tú ves los trajes, ¿no? Como los dibuja él desde su punto de vista, dices, ay, está buenísimo. Y se mete también al códice borbónico y demás cosas. Hace una reinterpretación de estos códices que están ahí. En sí los tienen ahí en el Palacio de Iturbide, en esta exposición. La verdad es que la curaduría está bastante buena. En sí se tardaron muchos años en hacer esta recopilación de material. Estamos hablando de que esto pasó en el 2019, donde empezaron a hacer las gestiones y toda la logística para que sucediera. Pero hasta este 2025 se logró por la pandemia y todas las circunstancias, pero lograron recabar muchos de sus obras más importantes, que casi la mayoría están en Estados Unidos. Entonces, pues es una invitación a que se den una vuelta. La verdad es que está bastante interesante. Y así como esto que les estoy diciendo, hay muchas más obras. Por ejemplo, hay uno, por ejemplo, al final, aquí lo tengo. Está, miren, les voy a decir los temas, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, empieza uno por los orígenes, ¿no? Estamos hablando de estos dibujos que hacía de Benito Juárez, de Santa Ana, ¿no? Doctor Atl. Y bueno, después se van a los tipos populares, que es donde está este del hueso, ¿no? Hay uno de Zapata, de locura, está buenísimo también. Después se va a la etapa 3, diríamos, está Harlem, en Nueva York, donde se muestra todo su trabajo en esta parte jazzística, ¿no? Se mete a los lugares de jazz, se mete a los escenarios allá en Nueva York y hace unas cosas bien, pues, está chingonas, la verdad es que está bien padre, ¿sí? Después hay otra etapa que se llama Destellos Metropolitanos, que es donde ya aparece de New York, de Vanity Fair, revistas como Vogue y también el periódico de New Yorker. Nomás, de entrada, así como dices, ay, mi chingón, qué hubo. Y bueno, después se meten como en la parte esta de Bali que les menciono, donde se vuelve como etnógrafo con estas sensaciones de la cultura de Bali, ¿no? O sea, es como que, ¿y ahora qué te pasó? Pues no, nada, güey, aquí. Pasándola bien. Y una de sus obras más interesantes e importantes tienes que ver algunos mapas que realizó. Esto se llama, esta etapa le llaman aquí en la exposición el Pacífico en el centro. Lo que hizo Covarrubias aquí produjo una serie de 6 mapas murales en el pabellón principal del Golden Gate Internacional en el Golden Gate International Exposition de San Francisco, en California, en una feria cultural que se celebraba la construcción de este puente. Fíjense, fue en la inauguración donde se genera estos 6 mapas. Que ustedes los ven, son enormes, son gigantes. Aquí yo recuerdo haber visto 3. De locura. Fui fan, o sea, es como que tú lo ves y dices, ¿qué está pasando aquí? Y bueno, es este tipo trabajando para el Golden Gate en su inauguración, ¿por qué no? La verdad es que estoy muy orgulloso de que un mexicano pudiera saltar y salir de estas sensaciones nacionalistas institucionales mexas de esa época y lograr ser un tipo pop más cosmopolita, más interactuando con el mundo, ¿no? Y saber que va más allá de nuestras fronteras, ¿no? Siendo un tipo talentoso y con mucha técnica y logrando llevar el nombre de México en alto. Sí, la verdad es que dense una vuelta. Ya no pudimos hablar de la dignidad, la gentrificación, ya se está acabando el tema por el día de hoy. Sí, ya estamos llegando a punto del final, no estamos a nada. Entonces les agradezco mucho su atención. Repito, pues vayan ahí al Palacio de Iturbide, hicieron un gran trabajo. En la parte de arriba, en el piso de arriba, está una exposición de México por Mexicanos, si no mal recuerdo, que organiza la Fundación de Cultura de Banamex, donde por ahí vi a Adam Weisman como parte de la curaduría, ¿no? Aparece un video y está la directora de esta fundación y aparece Adam Weisman, fotógrafo bastante interesante en nuestro país. Él es de, si no mal recuerdo, Inglaterra, llega a México, es muy buen fotógrafo,
Y yo, fíjense que en su momento le rentaba mi camioneta Tracker hace algunos años, fíjense, para que cuando venía sus papás y se iban a cerca de Tepoztlán, se llevaba mi camioneta. Entonces cada año era ese ritual de saber que venían los papás y yo les rentaba la camioneta mientras la tuve. Cuando ya la vendí, pues ya dejé de tener este contacto con este gran fotógrafo que está ahí presente como curador. Entonces es una vuelta, la verdad es que está bastante interesante. Yo soy Andrés Villela, les agradezco mucho su atención. Esto fue Itinerante, esto es un chao. Adobo. Itinerante.
Sin etiquetas, sin latitudes, así la música que pulsa en tu cuadrante. Andemos, escuchemos, itinerante.